Feliz sábado, hermanos. Me alegra verlos. ¿Cómo estuvo su semana? Todas las semanas tenemos oportunidad de crecer. Como ya estudiábamos, precisamente lo que Dios permite que nos pase tiene como propósito de que en nosotros se vaya fortaleciendo las buenas cosas y vayan desapareciendo las cosas que no son tan buenas. Y vamos esta mañana a tomar el tiempo para estudiar ese pasaje que es un pasaje corto, diría yo, pero muy profundo, que encontramos en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a comenzar en el verso 1. Debemos de recordar que Timoteo era un pastor joven, igual que Tito. Tanto Tito como Timoteo estaban pastoreando, ellos habían aprendido cómo hacer esto del apóstol Pablo, y entonces él sigue dándoles seguimiento, sigue dándoles consejos, ¿verdad?, de cómo es que deben de pastorear o ministrar a la iglesia. Y entonces comenzamos ahí. ¿Lo tienen ya, hermanos? Primera de Timoteo capítulo 4 y el verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente. Y paremos ahí. El Espíritu dice claramente. Oiga, el Espíritu de Dios no es un espíritu de confusión. El Espíritu de Dios habla ¿cómo? Habla claro, ¿verdad? Habla claro. Porque la confusión no le pertenece a Dios. Quien está interesado en confundir y enredar a la gente es el enemigo. Precisamente Babilonia quiere decir eso, quiere decir confusión. Entonces el enemigo es el que trata de empujar a la gente hacia la confusión, trata de confundirle. Pero el Espíritu Santo no hace eso. Aquí dice que el Espíritu dice ¿cómo? Claramente. Y ahora la pregunta, hermanos, es la siguiente, y es que ¿cómo es que el Espíritu me dice a mí cosas o se las dice a usted claramente? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? En 2 de Pedro, el capítulo 1 y el verso 21, Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, que el Espíritu Santo nos habla a nosotros con claridad por medio de la profecía, por medio de lo que le fue revelado a estos santos varones en el pasado y que quedaron escritas en la Santa Biblia. Entonces, no lo olviden. El Espíritu nos habla por medio de la Sagrada Escritura. Esto es importantísimo. Y es importantísimo ¿por qué?
Porque he escuchado a un montón de gente diciendo, es que Dios me dijo. O es que Dios me mandó a decir con el hermano que tiene profecía. Y lo curioso es que lo que les ha dicho es contrario a lo que está escrito. Hermanos, Malaquías, el capítulo 3 y el verso 6 dice, yo Jehová no cambio. Es decir, Dios, el Dios verdadero, nunca le va a decir algo que es contrario a lo que Él ya dijo antes. Por eso, todos estos que dicen que Dios les habla y que les dice cosas que son contrarias a la Escritura, usted puede saber que ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla claramente en la Escritura. Porque el Espíritu de Dios no le va a decir a usted una cosa distinta de la que me dice a mí. A usted le dice no mate, y a mí no me puede decir mata. A usted le dice no diga mentiras, ¿me va a decir una cosa distinta a mí? No. El Espíritu habla claramente por medio de la Escritura. Es la misma Escritura para todos. Dios no se contradice. Por favor, entienda esto. Dios no se contradice. Y entonces seguimos con el verso que decía, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos. ¿Y cuáles son los postreros tiempos? Estos, ¿verdad? Dice que hoy, en los postreros tiempos, son los tiempos, y hermanos, es interesante, ¿por qué razón? Porque Dios reveló esto ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace poco más de 2000 años. Y el Señor dijo, miren, en los postreros tiempos va a pasar esto. Ahora yo le pregunto, ¿es que hay un ser humano que tenga esa capacidad de decir lo que va a pasar con exactitud dentro de miles de años? No. A mí me hace gracia, ¿por qué? Porque ha habido varios países donde han hecho encuestas de quién va a ser el presidente y a la hora de las horas no gana el que decían las encuestas, no que gana otro. Y me llama la atención, hermanos, porque en los Estados Unidos pasó esto. En los Estados Unidos un montón de estos falsos profetas dijeron que Dios les había dicho que el señor Trump iba a volver a tener un segundo mandato. Yo creo que Dios permitió que hicieran esto para que desenmascarar los que eran falsos profetas. Dice que en los postreros días, en este tiempo, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 19 y en el capítulo 14 y el verso 29, Jesús dijo esto. Jesús dijo, yo les digo estas cosas para que cuando estas cosas sucedan, ustedes crean. Y entonces, hermanos, mire, cuando miramos lo que está pasando alrededor, Dios lo anunció hace 2000 años.
Y él dijo, miren, esto va a pasar. Y él dijo, cuando vean que esto sucede, se los estoy diciendo para que ustedes crean, no sean incrédulos, para que confíen en mí. Para eso se los digo. Ahora, esto que va a decir a continuación, dijo Jesús, que esto que iba a ocurrir en este tiempo, en los postreros días, era una señal. También lo dijo en Mateo 24. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y lo primerito que dijo Jesús fue, habrán muchos engañadores. Esa es la primera gran señal. Habrán muchos engañadores. Y entonces dice el verso, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué harán? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? ¿Ah? Apostatar lo que significa es rechazar lo que se había aceptado, es desertar, es no seguir más, sino salirse, abandonar el camino. Eso es. Y hermanos, fíjense que en Primera de Juan, el capítulo 2, Primera de Juan, el capítulo 2 y los versos 18 y 19, dice unas cosas terribles. Dice, hijitos, ya es, ¿qué tiempo? El último tiempo. Allá Pablo lo llamó ¿cómo? Lo llamó postreros, ¿verdad? Se están refiriendo a la misma época de la historia, ¿verdad? Aquí lo llama el último tiempo, el tiempo del fin. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Recuerde, eso es lo que Jesús dijo, que la señal, la primera señal es que iba a haber muchos engañadores. Y aquí Juan dice, en esto sabemos de que estamos en el último tiempo, ¿verdad? Dice, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, note, hermano, algunas personas, algunos hermanos se extrañan de que de repente algún hermano muy apreciado, muy conocido dentro de la iglesia, se sale y aparece hablando cosas en contra de la iglesia del Señor. Y mire, es increíble. Cuando miramos la historia de la iglesia encontramos que incluso pastores que eran muy reconocidos, que enseñaban en las universidades adventistas, de repente ¿qué? De repente dejando
dejando el camino, de repente enseñando otras cosas que no son. Pero Dios dijo, eso será una señal del último tiempo, ¿verdad? Digo, estuvieron con nosotros, dice, pero ¿qué? No eran de nosotros. Y hermano, aquí lo importante es que usted y yo pensemos en nosotros. ¿Será que nosotros también vamos a ser de estos? ¿Será que estamos aquí pero que no somos de aquí? Cuidado, cuidado. Mire, es interesante. Tenemos en los libros, en el libro de registro de la iglesia, alrededor de 600 personas. Y si contamos ahora cuántos hay aquí, o cuántos sabemos, mejor dicho, quizás habremos unos 60. Y la pregunta es, ¿y todos los demás dónde están? Y hermano, ¿por qué le estoy diciendo esto? Se lo estoy diciendo porque usted no debe repetir eso. Si usted le pertenece al Señor, usted no se va a ir por nada. Por nada. Pero algunos esperan cualquier excusa para justificarse. Pero la Biblia es bien clara. Dice que los que se fueron de nosotros es ¿por qué? No eran de nosotros. No eran de nosotros. Porque los que son de nosotros, ¿qué? No se van. No se van. Y entonces, hermanos, seguimos. Dice que algunos apostatarán. Volvemos de nuevo a 1 Timoteo 4. Dice que el Espíritu nos dijo con claridad que en los tiempos estos que estamos viviendo hoy, algunos apostatarían de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hermanos, miren, la fe en el contexto de la Biblia puede tener dos significados, ¿no? Uno es lo que dice Hebreos 11. Dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también esto significa, la fe es la creencia que tenemos. De hecho, cuando alguien va a prepararse para ser bautizado, que es el estudio, el conjunto de estudios, ¿cómo se llama? La fe de Jesús. ¿Verdad? La fe de Jesús. Es decir, lo que Jesús creía. Es decir, las doctrinas del Señor Jesucristo. Entonces, dice que en los postreros días, los apóstatas iban a abandonar la doctrina correcta. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque ahí está esa puerta y aquí está esta otra. Y yo no puedo estar cerca de las dos puertas a la vez. ¿O sí? ¿Ah? Es obvio, ¿no? Que si yo me acerco a esta puerta, me alejo de aquella. ¿Sí o no? Sí. Claro. Entonces pasa lo mismo. Cuando
Cuando usted se aleja de la verdadera fe, cuando se aleja de la sana doctrina, ¿usted se acerca a dónde? ¿A dónde se acerca? Se acerca al error, se acerca al engaño, se acerca a la mentira. Porque una cosa no puede ser verdad y mentira a la vez. Cuando usted se aleja de la verdad, usted se acerca a la mentira. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Jesús dijo también que Satanás es padre ¿de qué? De mentira. En otras palabras, los apóstatas, aunque parezcan que siguen siendo religiosos, al abandonar la verdad, abandonan a Cristo. Y se acercan ¿dónde? A la mentira. Por eso dice el texto, dice, apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? Escuchando a espíritus engañadores. Ojo, hermanos. Ya no escuchan lo que dice el Espíritu Santo. Ya la Escritura ya no lo dirige, ya no es su autoridad. Ya no. Ahora ellos, en vez de escuchar lo que dice el Espíritu Santo, dice que comienzan a escuchar espíritus engañadores, ¿verdad? Entonces es obvio, ¿no? Los espíritus engañadores no le van a guiar jamás a la verdad. ¿Le van a guiar a dónde? Enseñando, dice, doctrinas de demonios. Ahora, ¿y sabe qué? Las doctrinas de demonios son agradables. Sí, las doctrinas de demonios son agradables. No los veo convencidos. Pero son agradables las doctrinas de demonios, hermano. Vaya, imagínese usted un ejemplo de una doctrina de demonios. Dicen, Dios es amor, y como Dios es amor, todo el mundo se va a salvar, no importa lo que hagan, ni lo que digan, ni lo que piensen. ¿Es agradable ese pensamiento? ¿Sí o no? Claro que es agradable. Eso quisiéramos, que todo el mundo se salvara, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, es agradable, ¿verdad? Pero no es cierto. Pero no es cierto. Otra doctrina de demonio. La ley está abolida. Bueno, estamos bajo la gracia, la ley está abolida. ¿Es agradable? No, podemos hacer lo que quiera, porque la ley está abolida. El pecado ya no existe. Y como el pecado ya no existe, entonces yo no estoy condenado a muerte. Y como no hay ley, y si no hay ley, no hay juicio tampoco. Entonces, comamos y bebamos y disfrutemos a nuestro gusto. ¿Es agradable o no? Hermano, mire, si las doctrinas de demonios no fueran agradables, la gente no estuviera metida de cabeza en eso, ¿sí o no? Claro, pero es un engaño, es una mentira, es un error, ¿verdad? Y fíjese que es interesante, ¿por qué? Apostatar de la fe es abandonar las doctrinas, es alejarse de la Biblia, es alejarse de la Escritura. Bueno, ojo con esto. Apostatar es alejarse del escrito está. Y hermanos, esto es muy importante de que usted lo entienda. ¿Por qué razón?
Porque usted puede seguir aquí adentro y rechazar parte de la Escritura. Y si usted, estando aquí adentro, rechaza lo que la Biblia, porciones de lo que la Biblia dice, usted está ¿qué? Usted está haciendo una apóstata adentro. Y le digo algo. Si usted es una apóstata adentro, usted se va a ir de aquí. Porque está escrito. Estuvieron con nosotros y se fueron de nosotros. ¿Por qué? No eran. Porque no eran de nosotros. Porque los que son de nosotros aceptan la Biblia entera. Amén. Y a mí me encanta. Claro, los evangelios son una belleza. Debemos estudiarlos. Debemos mirar a Jesús. ¿Y sucede de qué? Los invito a ir ahí al Evangelio de Marcos, al capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, el verso 22. Dice así, hablando de Jesús. Jesús estaba en la sinagoga y Jesús estaba enseñando. Y entonces dice el verso 22, y se admiraban. ¿De qué se admiraban, hermanos? Se admiraban de su doctrina, dice. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Como quien tiene autoridad, y no como quién, y no como los escribas. Entonces, ¿qué? Jesús enseñaba las cosas claro, no como los escribas, porque los escribas estaban ahí viendo cómo acomodaban las cosas, cómo enredaban las cosas para satisfacer ¿qué? Para satisfacer sus intereses o para complacer a los oyentes. Y mire, qué plaga que tenemos ahora en los púlpitos. Igual que los escribas, predicando para complacer a la gente. Hermano, la predicación no es para complacer a la gente, porque a la gente le encantan las doctrinas de demonios, porque son agradables. La predicación es ¿para qué? Para que usted comprenda la verdad, para presentarle la autoridad de Dios. Allá usted si la acepta o la rechaza. Los que son de nosotros la aceptan. Amén. Los que no son de nosotros, eso la van a rechazar y se van a ir. Y dice que miraban la diferencia. Jesús decía, esto es así. Así está escrito. Y hermanos, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no debemos tener miedo de caer mal por decir lo que está escrito. Sí debemos tener miedo de caer mal por ser malos, por maltratar a la gente, para hacerle daño. No, eso no, hermanos. Pero si vamos a caer mal por decir lo que la Biblia dice, caigamos mal, hermanos. Les pregunto, ¿Jesús le caía bien a toda la gente? No, claro que no. Claro que no. Si le hubiera caído bien a toda la gente, no hubieran conspirado. ¿Para qué? ¿Para matarlo? No.
Entonces, ¿qué? Fíjense que en Primera de Timoteo, vamos de nuevo a Primera de Timoteo, el capítulo 4, y miren lo que dice el verso 16. El verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de qué. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y note lo que dice. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes. Y a los que te oyeren. Hermanos, de eso se trata la predicación. Por eso la predicación no puede abandonar la doctrina. No puede. Pero, ¿qué pasa? Hoy es una moda abandonar la doctrina. Y precisamente existe en un montón, el pensamiento de un montón de gente religiosa, de que hay que pasar por alto la doctrina porque la doctrina separa. Pero que el amor, ¿qué? El amor une. ¿Es agradable ese pensamiento? Sí, es agradable. Pero no se olvide, hermano, las doctrinas de demonios son agradables. Entonces dice: hay que dejar a un lado la doctrina y unámonos todos juntos en amor. ¿Es eso lo que dice la Escritura? No. El Espíritu Santo dice claramente a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego dice: persiste. ¿Qué quiere decir persistir? ¿Ah? Quiere decir no dejes de hacerlo. Persiste en ello. Y así dice: te salvarás a ti mismo y a quienes. Y a los que te oyen. Hermanos, de eso trata la predicación en el púlpito. Es que los que oyen entiendan la verdad, permanezcan en ella y finalmente sean salvos. De eso trata. No se trata de que cuando usted viene aquí sale contento porque aquí hubo diversión, aquí se contaron chistes en el púlpito, aquí hubo emoción y todo. No se trata de eso, hermano. Porque los demonios producen eso. Y la gente sale ahí casi volando en el aire contentos y se van a perder. Cuidado. El abandono de la doctrina es apostasía. Cuando se abandona la sana doctrina, y la sana doctrina es la que está en armonía con la Sagrada Escritura, se puede seguir siendo religioso, pero no cristiano. Porque el cristianismo es seguir la doctrina de Cristo. Eso es el cristianismo. No es seguir los pensamientos y filosofías de los hombres. No. El mundo está lleno de eso ahora. Las iglesias están llenas de eso ahora. En el afán de unirse, así como buscaron unirse los que construían la Torre de Babel. Y Babel quiere decir confusión. Entonces todos ellos, abandonando la doctrina, escuchando espíritus de demonios engañadores, entonces ahora están como, están confundidos, edificando la Torre de Babel también ahora. Y hermanos, es interesante, porque ellos dicen: no hay que
darle importancia a la doctrina porque la doctrina separa. O sea, para ellos eso es malo. Pero eso es lo más hermoso que puede haber, hermanos. ¿Sabe por qué? Fíjense que en Efesios, cuando se describe la armadura de Dios, a la verdad, ¿cómo se le llama? ¿Con qué se representa? Se representa como una espada de dos filos. Ahora, ¿qué hace una espada, hermanos? ¿Ah? ¿Une o corta? Corta, ¿verdad? Separa. Eso es lo que hace. Y hermanos, la doctrina de Cristo no nos une con el mundo. Al contrario, ¿qué hace? Nos separa. El Señor fue bien clarito, ¿no? Él dijo, miren, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y hermano, es interesante porque santo quiere decir apartado. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, es apartado para Dios. Por eso el sábado es santo. Amén. Porque este fue puesto por Dios aparte para Él. Amén. Por eso el diezmo es santo, porque el diezmo ha sido puesto aparte para Él. Y por eso es que usted, cuando se aparta para Dios, es santo. Gloria a Dios. ¿Ah? Entonces, apartado, separado, la doctrina correcta separa. Bendito el Señor. Amén. Y entonces, vea usted lo que dice el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol en la segunda carta de Corintios, el capítulo 6. Verso 17. Miren lo que dice. Dice, por lo cual, salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué? Y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué? Y yo os recibiré. Mire, es increíble cómo iglesias y religiones que antes eran enemigos, ahora cómo están. Están ahí de abrazo, ¿verdad? ¿Ignorando qué? Ignorando la doctrina. Hermanos, usted no puede abrazar al mundo, usted no puede abrazar la mentira, usted no puede abrazar el error, usted no puede abrazar lo inmundo a menos que sea un apóstata. Y no lo olvide, apóstata es aquel que abandona la doctrina correcta, deserta de la verdad. Y cada vez que nosotros le hacemos mala cara a la palabra de Dios, le hacemos buena cara a los demonios engañadores. ¿Qué quiere usted? ¿Cuál los quiere a su lado? ¿Ah? Así es esto. Dice, salid de en medio de ellos y apartados, y no toquéis lo inmundo. Y es interesante, hermanos, porque los apóstatas, estos que abandonan la verdad y comienzan a unirse en la emoción y en el amor, mal amor por supuesto, ¿no? Porque es un amor engañoso. Que todos estos abandonan la doctrina. ¿Y cómo es que los demonios los engañan? ¿Sabe cómo? Apocalipsis 16, 13 y 14.
Ya lo saben, ¿verdad? Dice Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas, que son espíritus de demonios que van a todo el mundo, a los reyes de la tierra, para engañar. Y hacen señales, hacen milagros. Y entonces, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que cuando yo abandono la palabra, necesito algo para convencer a la gente. Y entonces, para convencer a la gente, el diablo viene en mi ayuda. ¿Y qué hace? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué hace? Milagros. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque ahorita mismo hay millones y millones de personas engañadas por los milagros hechos por los demonios. Cuidado. Los hijos de Dios confían en la palabra, en la escritura, en la Biblia. No necesitan milagros para creer. Ahora, no estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros y que Dios lo va a bendecir, pero eso es otra cosa. Haga milagros o no haga milagros, nosotros creemos en la escritura y se acabó. Por eso yo casi en cada sermón tengo que mencionar a los muchachos en Babilonia. Me encanta siempre recordarlos. Porque le dijeron: mira, rey, nosotros creemos lo que Dios ha dicho, que Él es todopoderoso y que Él nos puede resucitar y todo, y que Él puede salvarnos del horno de fuego. O sea, Él puede hacer ese milagro de salvarnos del horno de fuego. Pero si no lo hace, ¿qué importa? Seguiremos fieles a la escritura. Amén. Hermanos, eso es. ¿Eran apóstatas estos? No. Así tiene que ser usted y así tengo que ser yo. Amén. Amén. Así era Jesús. Así era nuestro Señor. Escrito está. Dios manda, ¿verdad? Dios manda. No mandan los demonios con los milagros, ¿verdad? Ojo, es importante que usted grabe esto en su mente, en su corazón, entiéndalo. Porque tarde o temprano usted se va a confrontar con esto. Tarde o temprano. Y entonces recuerde, si el milagro contra el escrito está en este valle. Amén. Y quiero que usted entienda este asunto, hermano. Dice 2 Tesalonicenses de que en el tiempo del fin se manifestará el inicuo, el cual es, dice, obra de Satanás. Y está escrito, y a nosotros nos ha sido ampliado en el conflicto de los siglos, que Satanás va a falsificar la segunda venida. Y entonces, cuando falsifica la segunda venida, él viene y él anda aquí en la tierra, y él anda, ¿sabe qué anda haciendo? Anda haciendo milagros, anda sanando a los enfermos. Y dice que los que andan con él hacen hasta descender fuego del cielo. ¿Y sabe qué? Iba a decir: guarden el día del Señor. El día del Señor es el domingo. Yo lo cambié, va a decir. ¿Y entonces usted qué va a decir? ¿Ah? ¿Qué va a decir? ¿Ah? Hermano, usted
y yo y todo el mundo tarde o temprano se va a encontrar con esas maravillas de milagros en contra de lo que está escrito. Escrito está: el día del Señor es el séptimo día, es el sábado. Se acabó. Se acabó. Malaquías 3 dice, de 6, yo Jehová no cambio. Está escrito, la ley es eterna. Por eso se escribió ¿en qué? En piedra. ¿Y quién le escribió? Dios con su propio dedo. No cambia. Entonces, hermano, cuidado. Cuidado. Mire, fíjense esas iglesias que rebalsan de gente. ¿Por qué rebalsan? Porque dicen que hay milagros y hay emoción y hay todo este tipo de cosas. Pero no hay escritura. No hay. No hay sana doctrina. No hay. Hay confusión. Hay confusión. Y dice el verso, vamos de nuevo a 1 de Timoteo. Dice el verso 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo, ¿qué cosa? Cauterizada la conciencia. Y hermanos, ¿qué quiere decir cauterizada? ¿Qué es eso? ¿Eh? Dice que hay un tratamiento médico que es como cauterizar los vasos. Y el hermano René nos podría explicar más de esto, pero no le vamos a dar tiempo. es quemar. Cauterizar es quemar, de tal manera que los nervios ahí que ya no sientan, que se sellen, ¿verdad? Y entonces cuando aquí dice que la conciencia está cauterizada, quiere decir que estos ya no son sensibles ¿a qué? Al Espíritu Santo. Ya sus nervios espirituales están ¿cómo? Están muertos, están quemados. Y entonces usted viene y usted les presenta lo que está escrito y ellos dicen sí, pero no. Y ellos dicen sí, pero es que el pastor dice allá, sí, pero es que ahí se echan demonios, sí, pero es que ahí es bien galán. Hermano, conciencia ¿qué? Cauterizada, ya no les cala. El escrito está, ya no les cala. ¿Y sabe qué? No, esto es grave. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene la conciencia cauterizada y se mantiene así, ¿a dónde llega? A la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque rechaza lo que el Espíritu dice claramente. Ahí llega. Conciencia cauterizada, dice. Y claro, y luego dice el siguiente verso: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ahora, dos cosas aquí, hermanos. Uno, la prohibición de casarse. Fíjense que esta prohibición de casarse en ese tiempo venía ¿de dónde? Venía de las creencias de los gnósticos. Y ahí venía. Y entonces los gnósticos venían y decían, no, para ser espiritual no hay que casarse. Ahora pregunto, ¿es bíblico eso?
No, hermano, ¿qué bíblico va a ser? Si Dios hubiera querido que los hombres nos mantuviéramos sin mujer, no hubiera hecho a Eva. ¿Sí o no? Ah. Si Dios hubiera querido que las mujeres no tuvieran su esposo, entonces Adán no hubiera hecho. No. Y es interesante. ¿Por qué? Porque ahora usted todavía encuentra eso, que ahí dice, no, tienen que mantenerse solteros. ¿Esa es doctrina de dónde? Mire, la enseñanza gnóstica es ocultista, es diabólica. Y ahí viene eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? ¿Pero qué es lo que dice la Biblia? Mire, la Biblia dice en 1 Corintios 7:2, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, cuando alguien dice, no se tienen que casar, si son religiosos, no se tienen que casar, ¿qué doctrina está haciendo? ¿Contraria a la Biblia? Totalmente, ¿verdad? Es más, cuando da las instrucciones para los ancianos, y en las versiones católicas no dice ancianos, dice presbíteros, ¿cuál es uno de los requisitos? Dice marido a una sola mujer. Y en otras versiones dice casado con una sola mujer. Y hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque aquí dice que estos, uno, deben estar casados. No deben ser solteros. Dos, dice que deben estar casados con una mujer, no como ahora, que hay unos casándose con hombres, pues, y mujeres casándose con mujeres. Y al extremo de que hay algunos que casándose con animales y otros casándose con árboles. Hermanos, es increíble la locura del mundo. Increíble. ¿Y entonces qué? Dice que, claro, cuando se escuchan las doctrinas de demonios, en vez de escuchar el escrito se llega a esas locuras, a esos extremos. Cuidado. Pero luego dice también que Dios creó alimentos. Y mire, es que el diablo no descansa, ¿no? Y como el papel del diablo es enredar a la gente, es confundir a la gente, le ha hecho creer a un gran montón que se puede comer cualquier cosa. ¿Por qué? Por este texto que dice Dios creó los alimentos y todo es bueno. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿todo lo que Dios creó es alimento? ¿Ah? No. Entonces lo que dicen estos hermanos no es cierto, ¿verdad? Porque no todo lo que Dios creó es alimento. ¿Todo lo que Dios creó es bueno? Sí, así dice Génesis. Dice que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo. Bueno, aquí están esos ladrillos. ¿Son buenos? Sí. ¿Dios los creó para qué? Ese material. ¿Para qué? ¿Para que lo comiéramos? No. Lo creó para que construyéramos. Que tenemos las casitas y tenemos esta casa del Señor, ¿verdad? Entonces, no todo lo que Dios creó y que es bueno es alimento. Pero más, vamos un poquito más adelante. Dice que es interesante porque el verso 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. A mí me encanta el texto. Miren, muchos de estos enredados con estas cosas dicen, no, ya ves, si es que la oración purifica todo. Entonces usted puede comer cerdo, puede comer camarón, puede comer sopilote, puede comer culebra, puede comer iguana, puede comer
Porque dicen, no, la oración santifica todo. ¿Eso es lo que dice el verso? No. ¿Ah? ¿Es eso lo que dice? Fíjense que antes de decir eso, dice otra cosa. Oiga, ¿qué es lo que dice? Dice, porque por la palabra de Dios, antes de decir lo de la oración, dice que la palabra de Dios que santifica los alimentos. ¿Y qué quiere decir santifica? Los pone aparte. ¿Y en dónde los puso aparte? ¿A dónde? En Levítico, el capítulo 11. Recuerde, Dios no se contradice. Y la palabra de Dios santificó, puso aparte ciertas cosas que se podían comer y ciertas cosas que no. Amén. Entonces, el texto que utilizan para justificar en su confusión que pueden comer cualquier cosa yendo en contra de la palabra de Dios, en realidad les está diciendo que no es así. Porque dice que la palabra, la escritura, es la que pone aparte lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Amén. Entonces, claro, coma de una piedra, pues, y ore primero por ella a ver si se la puede comer. ¿Por qué? Porque Dios puso, eso no lo puso, eso lo apartó, eso no era alimento, ¿verdad? Dios dijo bien claro que era lo creado como alimento, lo puso aparte. Eso quiere decir que la palabra lo santifica. Y dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermano, cuando la oración no está de acuerdo con la palabra de Dios, esa oración es inmunda. ¿Cómo es? Es abominable. Usted no puede esperar que una oración que contradice la palabra de Dios, que contradice la Escritura, va a llegar al cielo. No, pero algunos se la responden. Sí, pero se la responde el diablo. Dios no. ¿Verdad? Y hermanos, terminemos en el verso 6. Miren lo que dice. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? Será buen ministro de Jesucristo. ¿Saben? Me encanta ese texto, qué lindo. Porque dice que el predicador tiene que enseñar a los hermanos la verdad. ¿Ven? Aunque a algunos les caiga mal. Pero ya explicamos, ¿no? Que a los que les cae mal es a los que no son de nosotros. Y dice, si esto enseñas, será buen ministro. Amén. Ahora les pregunto, ¿y a los que no enseñan esto? Pues según la Biblia no son buenos ministros de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el que abandona la verdad, el que abandona la sana doctrina, el que da cabida a la apostasía, el que complace a los hermanos en lo que quieren oír, en lo agradable, ¿es buen ministro de Jesucristo? No. Aquí dice claro, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Ahí está. Y hermanos, este es el esfuerzo cada sábado, es que seamos nutridos con la buena doctrina. Es que tengamos cuidado, que escuchemos el Espíritu Santo y nos alejemos de los espíritus engañadores.
Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos.